¿Y si las leyendas más oscuras fueran reales? Si un hombre pudiera hacer un pacto con el diablo para convertirse en una bestia sedienta de sangre, si otro pudiera vender su alma en un cruce de caminos a cambio de un talento que desafía la lógica, ¿y si un espíritu pudiera ser capturado a plena luz del día en una fotografía? Estos no son simples cuentos de terror, son 3 de los casos de ocultismo más inquietantes y documentados de la historia. Hoy no exploramos mitos, exploramos los archivos, desde el juicio de un hombre lobo real en Alemania hasta el pacto que dio vida al blues y un cementerio donde los muertos no descansan. El cinturón infernal, el juicio del hombre lobo, de Bedburg. En los sombríos bosques de la Alemania del siglo XVI, donde el folclore, la fe y el ocultismo se mezclaban a la perfección, el poder podía encontrarse en los objetos. Podía ser una reliquia bendita, el vial de un envenenador o, en los cuentos más oscuros, un simple cinturón de cuero. Pero el cinturón del que hablaremos hoy no era una prenda ordinaria. Según la confesión de Peter Stamp, fue un regalo del mismísimo diablo, un artefacto infernal que, al abrocharse alrededor de la cintura, podía despojar la piel de un hombre para revelar al monstruo que acechaba debajo. Este objeto es la clave para entender uno de los juicios por licantropía más aterradores de la historia. Una historia no solo de un brutal depredador en serie, sino de magia negra y un pacto con el Señor de las Tinieblas. La historia no comienza con la mordedura de un lobo o la maldición de una bruja, sino con una elección. A la tierna edad de 12 años, Stamp afirmó haber dado la espalda a Dios, dedicándose al estudio de la hechicería, el ocultismo y todas las formas de artes oscuras. Fue entonces, según alegó, cuando el diablo se le apareció, prometiendo satisfacer todos sus deseos y lujurias mundanas a cambio de su alma inmortal. El trato se cerró y el cinturón mágico le fue otorgado, concediéndole el poder de convertirse en lobo cuando lo deseara. Este enfoque en un pacto demoníaco y una herramienta mágica es crucial. Inmediatamente, sitúa el caso de Stamp dentro del marco legal y teológico específico de la brujería. Era una época en la que todos, desde los campesinos hasta los emperadores y papas, estaban obsesionados con la mecánica de la magia dañina o maleficium. El uso de un instrumento como un cinturón también era una característica a menudo asociada con la brujería masculina, distinguiéndola de los hechizos más comúnmente atribuidos a las brujas. Al confesar este origen específico de sus poderes, Stamp se convertía en hereje, hechicero y socio voluntario de Satanás, todo en uno. Su historia se desarrolló en el Electorado de Colonia, un territorio alemán marcado por conflictos religiosos, plagas y hambrunas. Era un mundo donde el diablo se sentía como una presencia tangible y cotidiana, y las acusaciones de brujería eran terriblemente comunes. Para sus vecinos en la ciudad de Bedburg, Peter Stamp, cuyo nombre aparece en los registros históricos con varias grafías como Stubb o Stamp, era un hombre de posición. Era un granjero rico y respetado, un viudo con 2 hijos y, lo que es importante, probablemente era protestante. Esta imagen pública de un próspero hombre de familia contrastaba marcadamente con la vida secreta que más tarde confesaría. Si hemos de creer sus confesiones, vivió una vida de salvajismo inimaginable que supuestamente abarcó un cuarto de siglo. Su historia no puede separarse del mundo violento y paranoico que habitaba. El Electorado de Colonia acababa de soportar un conflicto librado entre 1583 y 1588 por el control religioso, del cual la facción católica salió victoriosa. Era la era de la confesionalización, un período en el que la interpretación particular de la fe cristiana, ya fuera católica o protestante, se convertía en una identidad definitoria. Notablemente, el arzobispo de Colonia era una de las personas más importantes e influyentes del mundo católico y, a diferencia del Papa,
se encontraba en las líneas de batalla literales de la Reforma. Y cuando digo literales, me refiero a que el arzobispo iba literalmente al frente de batalla, donde sus cañones y ejércitos mercenarios aplastaban a sus enemigos. Tras el conflicto, se puso en marcha una ferviente contrarreforma católica, creando un clima de intensa ansiedad y sospecha, un caldo de cultivo perfecto para la búsqueda de chivos expiatorios. Fue en este tenso ambiente donde una serie de crímenes horrendos había aterrorizado al campo durante 25 años. Alguien andaba suelto, acechando a jóvenes y mujeres indefensas, y todos creían que estos ataques tenían un elemento sobrenatural. La confesión atribuida a Stump es una letanía de horrores que parece confirmar los miedos más profundos de la comunidad. Admitió haber asesinado y consumido a 16 personas durante ese tiempo, incluidas mujeres embarazadas. De hecho, según su confesión, las mujeres embarazadas eran su objetivo favorito, porque podía conseguir 2 victorias para Satanás en una sola. Para agravar su monstruosidad, también confesó haber cometido actos indecentes con su hija adulta, así como con una pariente lejana. Pero había más. Admitió que incluso había consumido a su propio hijo, como resultado de una orden directa del diablo. Stump admitió haberse convertido en el agente supremo del caos, devorando su propio linaje para amenazar el orden divino de Dios y para la glorificación de los ejércitos de la oscuridad. Sin embargo, es imposible analizar la confesión de Peter Stump sin reconocer primero la brutal realidad de cómo se obtuvo. Su detallado relato de pactos diabólicos y transformaciones sangrientas no fue ofrecido libremente. Llegó solo después de ser estirado en el potro y amenazado con tormentos aún mayores. En el sistema legal del siglo XVI, en el Sacro Imperio Romano Germánico, esto no era un acto ilícito de crueldad, sino una herramienta de interrogatorio autorizada, especialmente para alguien acusado de brujería. Para un crimen normal, que no amenazara el orden natural, tal interrogatorio era en realidad altamente ilegal, aunque aún así ocurría. Sin embargo, para crímenes excepcionales como la brujería, todos los límites legales normales para obtener una confesión eran eliminados. Esto significaba que las autoridades y los cazadores de brujas podían hacer literalmente cualquier cosa a un presunto brujo para asegurar una confesión. Desde su perspectiva, Dios simplemente daría a una persona cristiana honesta el poder de soportar el dolor. Y para aclarar un error común, esto no significaba que las autoridades no esperaran que los inocentes perecieran durante el proceso. Significaba que el alma del individuo recibiría fuerza divina para no confesar bajo coacción extrema, incluso si su cuerpo mortal les fallaba. Estos interrogatorios estaban destinados únicamente a asegurar una confesión, que en ese momento se llamaba la reina de las pruebas, ya que se creía que nadie confesaría falsamente un crimen grave. Un escalofriante paralelo contemporáneo a la confesión de Stump se encuentra en el caso de Johannes Junius, el burgomaestre de Bamberg, quien fue ejecutado por brujería en 1628. En una carta secreta sacada de su celda, Junius describió cómo, bajo un dolor insoportable, fue forzado a inventar algo sobre la brujería. La carta describía cómo sabía cuáles serían las consecuencias de la confesión, pero que simplemente no podía soportar más los métodos de interrogatorio. La confesión de Stump casi seguramente siguió un guión aterrador similar. Bajo esta presión, Stump pintó una vívida imagen de su vida al servicio del diablo. Afirmó haber recibido una súcubo, un demonio femenino en forma humana, como amante, un detalle que arraigó firmemente su caso dentro de la demonología establecida de la época. Esto también hizo el caso aún más lascivo, ya que se suponía que esta criatura demoníaca era inimaginablemente atractiva y, usando terminología moderna, dispuesta a absolutamente todo. Como resultado de estas confesiones,
Su hija y su amante súcubo también fueron arrestadas y recibirían destinos similares. Describió su forma de lobo con aterrador detalle, centrándose en el poder extremo que el diablo le había dado para llevar a cabo sus malvadas acciones. El mecanismo era ese cinturón mágico. Ponérselo inducía la metamorfosis y quitárselo lo devolvía a su forma humana. Sin embargo, en un detalle crucial que fue finalmente ignorado por el tribunal, cuando las autoridades enviaron hombres al valle donde Stump dijo que había dejado el cinturón, este nunca fue encontrado. En un sistema donde la confesión misma era primordial, la completa falta de evidencia física para las afirmaciones sobrenaturales se consideró irrelevante. Aunque no se sabe cómo se justificó esto en ese momento, uno puede imaginar que las autoridades pudieron haber creído que un agente del diablo lo recuperó tras la captura de Stump. No todos, sin embargo, fueron arrastrados por la histeria. Hermann von Binesberg, un respetado concejal de Colonia, registró los eventos en su diario privado, y su relato ofrece una perspectiva mucho más escéptica. Von Binesberg señala que se sabía que Stump participaba en actividades criminales y había mantenido relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Pero cuando se trataba de la magia, su tono cambia. Registra que dejaría el juicio de asuntos como la brujería únicamente a Dios, que era la forma educada del siglo XVI de decir que lo veía como sensacionalismo. Dicho esto, a pesar de estas preocupaciones privadas, no hay registro de que von Binesberg hablara públicamente en contra del veredicto, porque ¿quién se levanta en público para decir que la sociedad debería dejar el juicio de las brujas solo a Dios? Sí, lo adivinaste, un agente del diablo, por supuesto. En la noche de Halloween, el 31 de octubre de 1589, Peter Stump fue llevado ante el pueblo de Bedburg por última vez. Su ejecución fue una pieza de teatro meticulosamente coreografiada y patrocinada por el Estado, una lección diseñada para ser un poderoso disuasivo para futuros brujos y hombres lobo. La brutalidad fue deliberada, y cada acto tenía un peso simbólico destinado a deconstruir ritualmente al hombre del monstruo. Primero, fue atado a una gran rueda de carro, un dispositivo conocido como la rueda de despedazar. Luego, con tenazas al rojo vivo, un cazador de brujas hurgó en su cuerpo en 10 lugares separados. Este acto era una manifestación física de los dolores del infierno, que supuestamente se había ganado a través de su pacto con Satanás. A continuación, sus brazos y piernas fueron sistemáticamente destrozados con el lado romo de un hacha de madera, destruyendo las extremidades que lo habían llevado en sus matanzas. Solo después de este agonizante proceso, se le concedió la decapitación, un acto destinado a mostrar la misericordia de la justicia, separando su identidad humana de la bestia en la que había confesado convertirse. Pero ni siquiera la muerte fue el final. Su cadáver decapitado fue arrastrado a una pira y quemado, un acto final de purificación destinado a asegurar que ningún rastro de su maldad pudiera perdurar. Junto a él, los cuerpos de su hija y su amante, la supuesta súcubo, también fueron quemados. El espectáculo concluyó con una advertencia grotesca final. La cabeza cortada de Stump fue empalada en un alto poste de madera, con una figura de un lobo debajo. Este espantoso monumento fue erigido para que todos lo vieran, un recordatorio permanente del destino que esperaba a cualquiera que se atreviera a seguir el camino de Stump. La historia de este día horrible no se limitó a Bedburg. Gracias a la tecnología relativamente nueva de la imprenta, sensacionales panfletos y hojas ilustradas que detallaban los crímenes y la ejecución de Stump se difundieron rápidamente. Primero cruzaron Alemania, luego rápidamente el norte de Italia y Francia, y después Inglaterra, asegurando que su notoriedad local se transformara en infamia internacional. Más de 4 siglos después, la cuestión de quién fue realmente Peter Stump sigue sin respuesta.
En un mundo sin el lenguaje de la psicopatía, el diablo y el hombre lobo proporcionaban una explicación prefabricada para actos de violencia inhumana que de otro modo desafiaban la comprensión. Sus crímenes, de ser reales, eran tan monstruosos que quizás solo un monstruo podría haberlos cometido. Sin embargo, el contexto histórico ofrece una posibilidad más inquietante. Stump era un rico granjero protestante en un territorio católico, aún recuperándose de un conflicto religioso, un lugar donde las autoridades estaban ansiosas por reafirmar el control. Era, en muchos sentidos, el chivo expiatorio perfecto. Su brutal destrucción pública sirvió como una poderosa pieza de propaganda, una advertencia para cualquiera que pudiera desafiar el orden católico restablecido. Su juicio podría haber sido un acto políticamente motivado, una caza del hombre lobo diseñada para eliminar a una persona de la fe equivocada. En última instancia, independientemente de su culpabilidad o inocencia en cualquiera de sus crímenes reales, la confesión que selló su destino es fundamentalmente poco fiable. Nació del sufrimiento extremo y la agonía, una narrativa casi con seguridad moldeada por las creencias de sus interrogadores y su propia necesidad humana desesperada de hacer que el dolor se detuviera. El diablo en el cruce de caminos, el alma de Robert Johnson. Imagina una medianoche sin luna en un solitario cruce de caminos de tierra en la zona rural de Mississippi. Un joven músico de blues se encuentra en la árida intersección, guitarra en mano, desesperado por encontrar la manera de volverse grandioso. Según la leyenda, Robert Johnson era ese hombre. Y en esta noche inquietante, una figura alta y misteriosa se acercó desde la oscuridad. El extraño, que se decía era el mismo Satanás, tomó en silencio la guitarra de Johnson, afinó las cuerdas y tocó unos pocos acordes inquietantes antes de devolvérsela. En ese fatídico momento, cuenta la historia, Robert Johnson hizo un trato con el diablo, intercambiando su propia alma por un talento musical de otro mundo. Cuando el fantasma desapareció en la noche, Johnson quedó en el cruce de caminos con el dominio del blues y una maldición que significaba que su alma ahora pertenecía al diablo. Es un relato escalofriante que suena a puro folclore. Sin embargo, se ha convertido en uno de los misterios más perdurables de la historia de la música estadounidense. ¿Cómo llegó este humilde músico de Mississippi a estar en el centro de un supuesto pacto fáustico? ¿Y qué verdad se esconde detrás de la leyenda del músico de blues que negoció con el diablo? Para entender esto, primero debemos conocer a Robert Johnson, el hombre detrás del mito. Robert Johnson no era un músico ordinario, al menos no en retrospectiva. Nacido en 1911 en Hazelhurst, Mississippi, vivió en el corazón del Delta, la cuna de la música blues. Los primeros años de Johnson estuvieron marcados por la dificultad y la inquietud. Era un joven pequeño y delgado con hambre de hacer música, conocido inicialmente por tocar la armónica cuando era niño. Sin embargo, su sueño era convertirse en un gran guitarrista y cantante de blues. A finales de la década de 1920, Johnson frecuentaba a músicos de blues mayores tratando de perfeccionar sus habilidades con la guitarra. Según todos los testimonios, no era muy bueno en ello, y el legendario músico de blues, Son House, recordó más tarde al joven Robert Johnson como un guitarrista vergonzosamente malo. Esta falta de talento temprano hace que lo que sucedió después en la vida de Johnson sea aún más desconcertante y, quizás, propicio para la leyenda. Alrededor de 1930, Johnson desapareció del circuito del blues y la mayoría de la gente pensó que este joven sin remedio había renunciado a su improbable sueño. Entonces sucedió algo muy extraño que preparó el escenario para la leyenda que lo rodea. Aproximadamente un año después, cuando Johnson finalmente reapareció en el Delta, estaba transformado. Aparentemente de la noche a la mañana,
se había convertido en un absoluto virtuoso de la guitarra, capaz de superar incluso a los maestros guitarristas que una vez lo habían despreciado. Su colega, el músico de blues, Johnny Shines, recordó que Johnson podía aprender cualquier canción después de escucharla una sola vez, ya fuera blues, gospel o melodías más populares. Esto era tan extraño como inquietante, dadas las habilidades previamente cuestionables de Johnson. Robert Johnson desarrolló un estilo complejo e innovador y una voz conmovedora que cautivaba a quienes lo escuchaban. Era como si hubiera desbloqueado un nivel sobrehumano de habilidad en un tiempo sorprendentemente corto. Johnson pasó los siguientes años, de 1932 a 1938, vagando por el Delta y más allá como músico itinerante. Tocaba en las esquinas, en bailes campestres y en establecimientos de bebidas destartalados. A menudo trabajaba por unos pocos dólares, o una comida y un lugar para dormir. Era una presencia errante, conocido por subirse a trenes o hacer autostop, y a menudo usaba diferentes nombres en diferentes pueblos, lo que aumentaba el aura que lo rodeaba. En una era de segregación y dificultades, la vida de un joven músico de blues negro era dura y a menudo peligrosa, pero Johnson estaba comprometido con su música por encima de todo. Finalmente, tuvo la oportunidad de grabar en 1936 y 1937, registrando 29 canciones en 2 sesiones en Texas. Estas grabaciones, que incluían futuros clásicos como Crossroad Blues y Sweet Home Chicago, mostraban su voz inquietante y expresiva, y su asombrosa técnica de guitarra. Sin embargo, durante su vida, esos discos tuvieron solo un impacto regional menor. Johnson permaneció prácticamente desconocido para el resto del mundo y no ganó fama ni fortuna de la que hablar mientras estuvo vivo. En agosto de 1938, con solo 27 años, Robert Johnson encontró un final prematuro y misterioso. La historia más aceptada es que fue envenenado con estricnina por un marido o dueño de bar celoso, después de que Johnson supuestamente coqueteara con la esposa del hombre durante una actuación. Otra versión de los hechos sugiere que fue envenenado con bolas de naftalina disueltas. Otros sugieren que la causa de su muerte fue quizás algo más relacionado con el ocultismo. Sea cual sea el caso, lo que se sabe es que Johnson enfermó durante días y murió entre dolorosas convulsiones cerca de Greenwood, Mississippi. Desafortunadamente, su certificado de defunción no proporciona más información sobre la causa de su muerte, aunque supuestamente un investigador logró obtener una confesión del envenenador. Sin embargo, esta confesión se obtuvo con la condición de que el investigador nunca publicara el nombre del hombre. Al final, Johnson fue enterrado en una tumba sin nombre, y su muerte apenas se notó en ese momento. Ese podría haber sido el final de lo que hasta entonces era su oscura historia. Pero en la muerte, la música de Robert Johnson encontró una nueva vida. Mucho después de su partida, sus discos fueron redescubiertos y aclamados como obras maestras, influyendo en íconos como Eric Clapton, Keith Richards y Bob Dylan. Para la década de 1960, a pesar de ser desconocido en vida, Johnson estaba siendo aclamado como el rey del Delta Blues y era una figura casi mítica del folclore musical estadounidense. Central en esa creciente leyenda era la historia del trato con el diablo en el cruce de caminos, una historia que intentaba explicar cómo Robert Johnson se volvió tan extraordinario, aparentemente de la noche a la mañana. La leyenda del pacto satánico de Robert Johnson es material de pura mitología estadounidense, una fábula oscura repetida y embellecida durante décadas. En la versión popular de la historia, el ardiente deseo del joven Johnson de ser el mejor guitarrista de blues lo llevó a una cita de medianoche en un cruce de caminos. Algunos dicen que fue en el cruce de las autopistas 61 y 49, en Clarksdale, Mississippi, que hoy está marcado por un trío de guitarras colgadas de un poste.
Se han sugerido otras ubicaciones, y aunque el lugar exacto varía, el mito central es el mismo. Robert Johnson esperó junto al cruce de caminos en una noche sin luna, guitarra en mano, hasta que el diablo apareció para responder a su plegaria. En ese momento, el alma de Robert Johnson quedó sellada en un pacto diabólico. A cambio, se le concedió un dominio sobrenatural de la guitarra, la capacidad de invocar melodías inquietantes y un blues que traspasaba el alma cada vez que tocaba. La leyenda establece un paralelismo directo con la historia de Fausto, el hombre que vendió su alma por conocimiento y poder. Aquí, la moneda de cambio era el blues. Johnson se alejó del cruce de caminos con la afinación del diablo y un pacto firmado con sangre, destinado a convertirse en el rey indiscutible del Delta Blues. El costo de esto varía en el relato, pero cada versión acepta que la condenación eterna es parte del trato, mientras que otras versiones añaden que solo alcanzaría la fama en la muerte. Es fácil ver por qué una historia tan sensacional caló hondo. La rápida transformación de Johnson de guitarrista mediocre a virtuoso parecía casi sobrenatural para quienes lo conocían. El delta del Mississippi en la década de 1930 estaba impregnado de espiritualidad y superstición. La gente hablaba en susurros sobre magia judú, espíritus, pactos demoníacos y tratos cerrados bajo lunas de medianoche. El propio blues era a menudo condenado por la gente de iglesia como la música del diablo, pecaminosa por naturaleza. En el caso de Johnson, él literalmente cantaba sobre demonios y sabuesos del infierno, lo que solo añadía leña al fuego. Canciones como Me and the Devil Blues pintan un retrato de despertarse con Satanás llamando a su puerta, y Hellhound on My Trail habla de ser perseguido por perros demoníacos. No fue difícil para los oyentes conectar estas letras con la leyenda. Y en su tema más famoso, Crossroad Blues, Johnson gime sobre bajar al cruce de caminos y arrodillarse para suplicar la misericordia de Dios. Esta es una escena inquietante que muchos interpretaron más tarde como una referencia a su encuentro de medianoche con Satanás. Bajo esta interpretación, la canción se basa en Johnson volviendo al mismo lugar donde hizo el trato con el diablo para rogarle a Dios que le devolviera su alma. Si Robert Johnson intentó o no hacer un pacto con el diablo, en realidad arroja una respuesta mucho más inusual de lo que se esperaría. Esta respuesta también proporciona una visión significativa del aura escalofriante que este músico de blues cultivó en su propia vida. Si bien la leyenda del cruce de caminos ofrece una espeluznante historia de origen, los investigadores y aquellos que conocieron a Johnson han ofrecido explicaciones mucho más terrenales para su metamorfosis musical. Por un lado, ese año o dos en que Johnson desapareció de la escena musical no lo pasó invocando demonios, sino dedicado a la práctica intensa. Sin embargo, la práctica que Robert Johnson realizó fue bastante extraña y parece sacada de la historia de origen de un personaje de una película de terror. Johnson buscó un mentor, un músico de blues mayor llamado Ike Zimmerman, que era famoso por su habilidad con la guitarra. Resulta que Zimmerman tenía un método de enseñanza inusual. Él y Johnson se sentaban en cementerios tranquilos alrededor de la medianoche para practicar la guitarra, creyendo que era un lugar pacífico donde nadie los molestaría. El asunto se vuelve aún más extraño, ya que el propio Zimmerman afirmaba que había recibido sus habilidades musicales no por medios convencionales, sino comulgando con los muertos en los cementerios. Algunos han interpretado este método inusual de practicar la guitarra como un ritual oculto y como una verificación de la leyenda que rodea a Johnson. Otra clave del rompecabezas radica en un pequeño cruce de folclore que ocurrió debido a que otro músico de blues contemporáneo con un nombre similar hizo algunas afirmaciones sensacionales. Resulta que la historia de un músico de blues vendiendo su alma en un cruce de caminos
no pertenecía originalmente a Robert Johnson en absoluto. Un músico de blues contemporáneo del Delta llamado Tommy Johnson había estado presumiendo abiertamente de un trato diabólico similar años antes. Tommy Johnson, que no estaba relacionado con Robert, le decía a la gente que vendió su alma al diablo para explicar su propia destreza con la guitarra. Cuando los eruditos y entusiastas del blues en la década de 1960 comenzaron a desenterrar la historia de Robert Johnson, parece que la leyenda del trato con el diablo de Tommy se mezcló con la vida de Robert. La verdad probable es que el inmenso talento de Robert Johnson y el colorido mito de Tommy Johnson se fusionaron en una narrativa convincente, y así nació la leyenda definitiva del blues. Esta leyenda, por supuesto, fue reforzada por el hecho de que los más cercanos a Robert Johnson sabían que practicaba la guitarra a medianoche en cementerios, un acto que resultaba perturbador para los religiosos sureños. En una entrevista décadas después, a Sondhaus, aquel músico de blues mayor que conoció a Robert en su juventud, se le preguntó sobre el mito del cruce de caminos. Dijo que si no hubiera visto la mejora de Robert con sus propios ojos, diría que debe haber vendido su alma al diablo. Esta entrevista fue sacada de contexto y sensacionalizada. House simplemente estaba afirmando que si no lo hubiera visto suceder él mismo, la única forma en que podría explicarlo sería algún tipo de intervención de culto. Pero lo había visto él mismo, así que estaba claro que el diablo no estaba involucrado. Además, mucho después de la muerte de Robert, su familia declaró en entrevistas décadas más tarde que él había vendido su alma. Sin embargo, en el contexto en el que hablan, está claro que no se refieren a un pacto literal con el diablo. De lo que están hablando es de la decisión de Robert Johnson de convertirse en un músico de blues en lugar de tocar música gospel. Real o no, la historia del trato de Robert Johnson con el diablo ha demostrado ser irresistiblemente convincente, asegurando que su nombre perdure en la cultura popular. En las décadas posteriores a su fallecimiento, a medida que su música llegaba a nuevas audiencias, la historia del cruce de caminos se volvió viral junto con su música. La propia fama póstuma de Johnson añadió credibilidad al mito. Aquí había un hombre que murió sin dinero y desconocido. Sin embargo, en la década de 1960 estaba siendo alabado como el mejor músico de Delta Blues de la historia, con ventas de discos aumentando en todo el mundo. Para los supersticiosos, casi parecía como si Robert Johnson hubiera obtenido su verdadera recompensa solo después de la muerte. La Madonna de Bachelor's Grove. Bachelor's Grove yace en un rincón apartado de Rubio Woods, una reserva forestal a las afueras de Chicago. Este cementerio ha ganado una notoriedad particular por su conexión con famosas apariciones, y a diferencia de muchos otros lugares célebres por estar encantados, aquí existe evidencia fotográfica de uno de los fantasmas. Establecido a mediados del siglo XIX, este diminuto camposanto sirvió una vez a un próspero asentamiento pionero. Los primeros colonos comenzaron a enterrar a sus muertos aquí en las décadas de 1830 y 1840. El origen de su nombre es objeto de acalorado debate. Una de las historias más populares dice que proviene de un grupo de hombres solteros, bachelors, que se establecieron en la zona. Este es el tipo de trasfondo que añade una mística solitaria a este cementerio aislado, y, como era de esperar, es la tradición que la mayoría de la gente prefiere. Los historiadores locales, por otro lado, señalan que pudo haberse nombrado en honor a la familia Batchelder, que vivía en las cercanías. En cualquier caso, para la década de 1840, el lugar era conocido como Bachelor's Grove y, durante las siguientes décadas, se convirtió en el lugar de descanso final de docenas de colonos locales. El primer entierro registrado data de 1838, y los sepelios continuaron hasta principios del siglo XX. A medida que las rutas de transporte cambiaron,
el otrora bullicioso asentamiento menguó. Un nuevo ferrocarril construido en la década de 1850 pasó de largo Bachelor's Grove, atrayendo a residentes y negocios a pueblos más grandes con servicio de tren. Algunas familias incluso reubicaron los restos de sus seres queridos a cementerios más cercanos a esos pueblos en crecimiento. Para mediados del siglo XX, el cementerio de Bachelor's Grove había caído en grave deterioro, y tras el último entierro oficial en 1989, el sitio fue en gran parte abandonado. Sin cuidadores regulares, el cementerio se volvió cubierto de maleza y descuidado. Aislado en el bosque, atrajo la atención de la juventud local como un lugar de reunión oculto para fiestas nocturnas, lejos de miradas vigilantes. Desafortunadamente, esto también significó vandalismo. Las lápidas fueron derribadas, profanadas e incluso robadas a lo largo de los años. Marcadores de tumbas rotos encontraron su camino hacia el estanque adyacente, y las comisarías de policía cercanas acumularon lápidas recuperadas. Tal profanación preparó un escenario inquietante. Un sereno cementerio pionero, ahora marcado por grafitis y daños, envuelto en altas hierbas y silencio. Es en esta atmósfera donde las leyendas comenzaron a arraigar. La tradición local sugiere que ya en la década de 1950 circulaban historias extrañas sobre Bachelor's Grove. Con el creciente aislamiento del cementerio, la gente comenzó a susurrar sobre visiones inexplicables en el bosque. De hecho, las autoridades notaron que, a medida que el vandalismo y las travesuras adolescentes alcanzaban su punto álgido, también lo hacían los informes de actividad paranormal. El cementerio ganó una reputación de estar embrujado, magnificada por el boca a boca y un ambiente espeluznante de hojas susurrantes y monumentos rotos. Según la leyenda, algunos de los propios cuidadores del cementerio pudieron haber alimentado el mito sin darse cuenta. Un antiguo trabajador, cansado de los intrusos, se escondía en la oscuridad y disparaba una escopeta al aire para ahuyentar a los visitantes. Es fácil imaginar cómo adolescentes aterrorizados, huyendo a través de bosques sombríos, jurarían más tarde que se encontraron con algo de otro mundo. Para la década de 1970, Bachelor's Grove se había hecho famoso entre los cazadores de fantasmas y los buscadores de curiosidades como uno de los lugares más embrujados de América. Se han documentado más de 100 incidentes paranormales distintos, un número asombroso para un cementerio de apenas un acre. A lo largo de las décadas, el cementerio de Bachelor's Grove se ha convertido en un semillero de tradiciones fantasmales. Entre las leyendas más persistentes está la Granja Fantasma. Los visitantes han informado ver una casa de campo antigua brillando en la distancia entre los árboles. La aparición se describe a menudo como una casa blanca de 2 pisos, con la luz del porche encendida, apareciendo de noche donde realmente no existe ninguna casa. Testigos sobresaltados dicen que, a medida que intentan acercarse, el edificio se encoge o se desvanece, desapareciendo por completo cuando se acercan demasiado. Esta casa flotante no tiene contrapartida histórica confirmada en ese lugar exacto, ni siquiera en la zona. Sin embargo, esta casa fantasma palidece en comparación con la verdadera superestrella de Bachelor's Grove, la Dama Blanca, a menudo llamada la Madonna de Bachelor's Grove. Esta mujer fantasmal de blanco ha sido vista ya perdida a la deriva por el cementerio, a veces acunando a un bebé en sus brazos. Muchos encuentros ocurren en noches claras con luna llena. Los testigos la describen con un vestido blanco vaporoso o un sudario. Su rostro a menudo está oscurecido o abatido, como si buscara algo o a alguien con tristeza. Según la leyenda local, se cree que es el espíritu de una joven madre enterrada en el cementerio junto a su hijo. De hecho, una de las lápidas restantes dice simplemente «hija infante», y algunos vinculan esta tumba con la historia de la Dama Blanca. La conexión entre una madre y un hijo perdido, combinada con el aura trágica del cementerio,
le da a esta leyenda una resonancia emocional. La Dama Blanca del Bosque podría haberse quedado como una típica historia de fantasmas, excepto por un detalle: pareció ser capturada en cámara. En 1991, un equipo de investigadores paranormales de la Ghost Research Society visitó Bachelor's Grove y capturó una fotografía de fantasmas verdaderamente icónica. Usando película infrarroja, tomaron una imagen diurna que, una vez revelada, mostraba a una mujer solitaria sentada sobre una lápida rota. Aparece con un vestido de estilo antiguo y cabello largo, su forma ligeramente translúcida. Los investigadores que estuvieron allí ese día juraron que ninguna persona viva estaba en el cementerio en ese momento y en esa ubicación. La foto se publicó en periódicos de todo Estados Unidos, como era el estilo en la época, y pronto la Madonna de Bachelor's Grove se hizo viral en los círculos paranormales. Para los creyentes, era la validación de la presencia de la Dama Blanca, un fantasma capturado en película, mirando con melancolía sobre su lugar de descanso. Los escépticos propusieron explicaciones más mundanas, desde anomalías fotográficas hasta un engaño absoluto. Ya sea una imagen real de un fantasma, un engaño inteligente o alguna anomalía accidental, sigue siendo la pieza central de la leyenda de Bachelor's Grove. La Dama Blanca no es la única aparición que se dice que vaga por aquí. Figuras sombrías se reportan frecuentemente a lo largo del solitario camino de acceso y entre los árboles. En la década de 1980, visitantes describieron haber visto varias figuras con túnicas de monje caminando silenciosamente por los terrenos. Para cuando alguien se acercaba, estas misteriosas siluetas encapuchadas desaparecían sin dejar rastro. No todas las experiencias inquietantes involucran apariciones de cuerpo completo. Muchos visitantes hablan de luces misteriosas y otras anomalías sensoriales. Orbes de luz brillantes, a menudo rojos o azules, han sido vistos revoloteando entre los árboles o flotando sobre las lápidas por la noche. Estas luces fantasma a veces bajan a toda velocidad por el sendero desierto y luego parpadean y desaparecen cuando son perseguidas. Fotógrafos a lo largo de los años también han capturado extrañas esferas flotantes o nieblas en película. Además de los fenómenos visuales, la gente ha informado de sonidos incorpóreos, incluyendo el eco de un bebé llorando en la distancia y pasos fantasma en el camino de grava. Con tantas historias de fantasmas vinculadas a un solo lugar, la gente naturalmente se pregunta qué hace del cementerio de Bachelor's Grove un foco tan intenso de apariciones. Todos, desde investigadores paranormales hasta escépticos acérrimos, han ofrecido una variedad de teorías. Una idea común es la teoría de la energía residual, la noción de que eventos pasados pueden impregnarse en un lugar y reproducirse con el tiempo, como una grabación. Bachelor's Grove, con su larga historia, podría ser rico en tales huellas. Desde este punto de vista, la Granja Fantasma y la Dama Blanca podrían ser residuales, en lugar de fantasmas interactivos. Estas manifestaciones no responden a los vivos, simplemente representan sus rutinas eternas. Otra hipótesis mística involucra las líneas ley, líneas invisibles de fuerza geoenergética que cruzan la Tierra según la tradición New Age y oculta. Algunos entusiastas de lo paranormal sugieren que Bachelor's Grove se asienta en la intersección de líneas ley u otros nexos de energía. En teoría, tales intersecciones crean puntos calientes sobrenaturales, donde el velo entre el mundo físico y el espiritual es más delgado. Si fuera cierto, eso podría explicar por qué tantos fenómenos diferentes se concentran en un cementerio tan pequeño. También podría explicar por qué no todos los cementerios exhiben fenómenos similares. Por supuesto, las líneas ley no están reconocidas científicamente, y esta idea es más espiritual que fáctica. Mientras tanto,
los investigadores escépticos ofrecen explicaciones con los pies en la tierra para casi todas las leyendas. Desde su perspectiva, el aislamiento y la apariencia de Bachelor's Grove lo convierten en un escenario perfecto para la mala interpretación. Visítalo en una noche tranquila y estarás envuelto en oscuridad, solo con la luz de la luna y los sonidos de la naturaleza. En tales condiciones, la mente humana puede jugar trucos. Los faros de un coche en una carretera lejana podrían reflejarse de manera extraña, creando la ilusión de una granja fantasma o un vehículo fantasma. El estanque pantanoso puede emitir gas de los pantanos que brilla con un tono azulado y podría confundirse con algo sobrenatural. Del mismo modo, tocones de árboles nudosos entre la niebla pueden parecer figuras con túnicas. Los psicólogos señalan que la expectativa es poderosa. Si esperas ver un fantasma, es más probable que interpretes una rama crujiendo como un espectro. Bachelor's Grove tiene una reputación internacional ahora, y cualquiera que entra ya ha oído que está embrujado. Para los escépticos, no es sorprendente que la gente informe exactamente de las cosas que ha sido preparada para ver. Para ellos, esto es simplemente el poder de la sugestión trabajando en un entorno espeluznante. Si los embrujos del cementerio de Bachelor's Grove son algo sobrenatural o mucho más mundano, continúa siendo un misterio fascinante y sin resolver. Y ahí lo tienen, 3 puertas a un pasado donde lo sobrenatural parecía tan real como la vida misma. Desde la brutalidad del hombre lobo de Bedburg, pasando por el alma vendida en un cruce de caminos, hasta el espectro capturado en una tumba solitaria. La historia está llena de estos ecos inquietantes que nos hacen dudar de los límites de nuestra realidad. ¿Cuál de estos 3 casos te ha parecido el más perturbador? ¿Crees en la leyenda de Robert Johnson o tienes otra teoría sobre el fantasma de Bachelor's Grove? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si te apasiona el lado oscuro de la historia y los misterios documentados, dale me gusta a este video y sobre todo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima investigación. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo misterio.